Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su compañía y participación. Esta es la actividad académica de revisión de tema del posgrado de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El día de hoy, la doctora Andrea Esparza, que es residente de segundo semestre de nuestro posgrado, quien está cursando actualmente su asignatura de sedación y anestesia fuera de quirófano, nos trae un tema particularmente importante. Hemos tratado de concretar el tema hacia una actividad específica que son las características particulares que tiene la anestesia y la sedación en condiciones de resonancia magnética. Los dejo entonces con la doctora. Adelante, Andrea, por favor. Buenas noches, como ya me presentó la doctora Claudia Comaromi, mi nombre es Andrea Esparza Silva, soy residente de primer año de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el día de hoy tengo a mi cargo la conferencia de anestesia y sedación en resonancia magnética. Mi tutor es el doctor Felipe Rojas, quien es anestesiólogo y es subespecialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Para dar entonces inicio a esta conferencia, hemos definido el contenido en 9 ítems, los cuales a lo largo de la conferencia los iremos comentando. Entonces, en nuestro planteamiento del problema, lo que queremos en esta primera etapa de la conferencia es describir las características de la resonancia magnética. Tenemos que tener en cuenta que las imágenes por resonancia magnética están muy en auge, vienen utilizándose hace más de una década y esto aumenta la importancia de saber cuáles son las características y de cómo funciona la resonancia magnética. Cuando nosotros ponemos un objeto o un cuerpo y vamos a tomar una imagen por resonancia magnética, este cuerpo o este objeto se somete a unos tipos de radiación electromagnética, que es una radiación no ionizante, y se va a dividir en 3 tipos de radiación electromagnética, que va a ser un campo magnético estático, uno variable y uno de radiofrecuencia. Cada uno de esta radiación electromagnética puede causar efectos biológicos directos significativos cuando cuando se le da un mal uso a esta radiación. Para comprender mejor entonces cómo funciona la resonancia magnética, tenemos que hablar del magnetismo. El magnetismo fue descrito en el siglo XIII por Pierre Méricourt, quien describe las propiedades del imán y describe que el imán tiene 2 polos, un polo norte y un polo sur, que es positivo y negativo, que las cargas opuestas se atraen y que las cargas que son iguales se repelen. Y estos imanes alrededor van a tener un campo magnético. Para que veamos la dimensión del campo magnético de la resonancia magnética, la Tierra tiene un campo magnético de 0.05 Gauss y un resonador tiene de 400 a 20.000 Gauss. 10.000 Gauss es un Tesla. Entonces decimos que la resonancia magnética es un fenómeno físico por el cual partículas como electrones y protones absorben energía en forma de radiofrecuencia al ser colocados bajo un campo magnético. La intensidad de este campo magnético impacta en la calidad de la imagen y en lo detallada que ésta sea. Esta intensidad va de 0.12 a 3 teslas y la FDA en 1996 describe que el rango en el cual vamos a tener una seguridad va a ser por debajo de 4 teslas. Cuando nosotros ponemos un objeto en presencia de una onda cuya frecuencia corresponde a la misma frecuencia de ese objeto, hablamos de que entra en resonancia. Entonces, la resonancia es la transferencia de energía entre 2 sistemas que oscilan a la misma frecuencia. La emisión de esa radiofrecuencia se hace mediante unas antenas o bobinas, al igual que la recepción, y esa energía se va a disipar en forma de calor. Vamos a tener entonces unas condiciones de la exploración cuando sometemos un paciente a la resonancia magnética, y es que vamos a tener un paciente que va a estar inmerso en un cilindro que va a ser angosto. Esa radiofrecuencia genera ruido que puede ser molesto para el paciente.
Los tiempos de la toma de imágenes pueden ser prolongados y vamos a necesitar que el paciente colabore o que tenga una inmovilidad absoluta. Las ventajas de la imagen por resonancia magnética comparado con otro tipo de imágenes van a ser que va a tener una capacidad de mostrarnos diferentes planos o diferentes cortes, que tiene una un elevado contraste o resolución, que nos permite también utilizar medios de contraste en los pacientes y que no tiene efectos nocivos conocidos como son los de la radiación ionizante, como por ejemplo los de las tomografías. Entonces, ¿qué consecuencias nos genera la radiación electromagnética en el cuerpo humano? Y estas consecuencias las vamos a dividir en los tres tipos de radiación, que van a ser la estática, la variable y la radiofrecuencia. En la radiación electromagnética estática vamos a ver efectos cardíacos, sobre todo en la conducción eléctrica, y van a estar vistos en el electrocardiograma como unas ondas que van a preceder las ondas P y las ondas T, pero estos cambios en el electrocardiograma no van a impactar la hemodinamia del paciente. También podemos ver efectos neurológicos como van a ser náuseas, cefalea, sabor metálico en la boca, vértigo. En la radiación electromagnética variable, entonces vamos a ver que podemos tener una estimulación de células musculares o nerviosas que pueden generar fibrilaciones ventriculares o alteración en la remodelación ósea. Un 5% de estos pacientes presenta palpitaciones y hormigueo y se ha visto y se ha descrito sorderas transitorias. Y por último, la radiofrecuencia, como esa radiofrecuencia se disipa o esa radiación electromagnética se disipa en forma de calor, vamos a ver que los órganos que tienen más dificultad para poder termorregularse o controlar ese calor que les está llegando van a verse afectados, que en este caso, por ejemplo, pueden ser los testículos y los ojos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos como anestesiólogos? Y tenemos que tener en cuenta que todo anestesiólogo que trabaje en sedación fuera de quirófano tiene que tener tres principios básicos. Lo primero es la seguridad. Mi seguridad, la del paciente y la de mi equipo. Segundo, menos es más. Y con esto quiero explicar y es que podemos utilizar varios medicamentos a dosis más pequeñas con el fin de disminuir efectos secundarios en vez de utilizar un solo fármaco a una dosis mucho mayor. Y por último, mi equipo completo. Y en esta parte es tener todo lo necesario, no solamente en mi personal de salud, sino en mis equipos biomédicos necesarios para poder dar una sedación de forma segura. Entonces, ¿a quién le indicamos sedación? A los pacientes que se van a someter a una imagen por resonancia magnética. Y sería a cualquier paciente que lo necesite y sobre todo que tenga alteraciones en el nivel, que tenga trastornos de ansiedad, que sea poco colaborador, que necesitemos inmovilización y que el paciente presente dolor. Por lo tanto, nuestras metas a lograr en el manejo anestésico van a ser cuatro: ausencia de movimientos, tolerancia al procedimiento por parte del paciente, una estabilidad hemodinámica y que tengamos un flujo aéreo adecuado en la vía aérea. Con respecto a nuestra justificación y el por qué hacemos esta conferencia, se da a partir de la necesidad de poder lograr una sedación adecuada teniendo un buen nivel de inmovilidad, teniendo una buena hemodinamia, ventilación espontánea, asegurando nuestra vía aérea y limitando los efectos secundarios de los medicamentos, teniendo en cuenta y sabiendo cuáles son nuestros medicamentos base que van a podernos proporcionar sedación, relajación e inconsciencia. En la literatura contamos con guías de sedación en adultos para resonancia magnética en la cual nos explican los tipos de medicamentos, los efectos que estos medicamentos generan en el cuerpo y las condiciones que se pueden presentar en los pacientes que se puedan sedar, como las alteraciones hemodinámicas en la vía respiratoria y en la morbimortalidad de estos pacientes, y en que no se pueda llevar a cabo el procedimiento, que también es otra falla o como otro obstáculo en el que nos podemos ver enfrentados. A pesar de tener estas guías, no contamos en la literatura con un consenso Hay que universal meterle a la clase estandarizado entre uno, todos. sobre los esquemas de Ok. sedación Incluyendo en los Juan, adultos que van que a hace ser la llevados a parte resonancia. él Entonces, describimos nuestros objetivos generales y específicos de esta forma.
Nuestro objetivo general va a ser exponer la experiencia actual de los tipos de fármacos usados en sedación en adultos que van a ser llevados a resonancia, y nuestros objetivos específicos van a ser identificar los diversos medicamentos utilizados en sedación en adultos llevados a resonancia y sus dosis, describir los efectos adversos ocasionados por el uso de estos medicamentos y evaluar los regímenes de sedación en adultos llevados a resonancia que motivan a cambios de dispositivos de protección en vía aérea y en que el procedimiento deba interrumpirse. Con respecto a nuestra pregunta de investigación para poder hacer la búsqueda de la literatura, lo que hicimos fue hacer una revisión sistemática de la literatura, buscando estudios que hablaran de sedación en adultos llevados a resonancia, publicados entre el 2009 y el 2023, con el fin de poder describir métodos de sedación y evaluando la asociación que estos medicamentos tienen con los eventos respiratorios, hemodinámicos, movimientos espontáneos y que no se pueda llevar a cabo el procedimiento. Entonces creamos una pregunta pico de forma cualitativa con 3 ítems: la población, el fenómeno de interés y el contexto. Nuestra población van a ser adultos. El fenómeno de interés es la presencia de movimientos involuntarios, los eventos respiratorios secundarios, los cambios de dispositivos de protección de vía aérea, la interrupción de los procedimientos en la resonancia, y nuestro contexto va a ser sedación en resonancia magnética. Entrando entonces en materia con nuestro inicio del marco teórico, tenemos que partir sabiendo cómo se define sedación analgésica. Y la ASA lo describe en 1996 como, abro comillas, el estado de la conciencia que permite a los pacientes tolerar procedimientos poco placenteros mientras se mantiene una adecuada función cardiopulmonar y la habilidad de responder de forma adecuada a órdenes verbales y o estímulos táctiles. Además, la ASA divide la sedación por niveles dependiendo de 4 ítems que van a ser el grado de respuesta del paciente, la vía aérea, la estimulación espontánea y la función cardiovascular. Y la divide en 4 niveles de sedación: una sedación mínima o ansiolisis, una sedación moderada, una sedación profunda y una anestesia general. Con la sedación mínima o ansiolisis vamos a tener nuestros 4 ítems normales. En la sedación moderada, el paciente va a ser estimulado mediante estímulos verbales o táctiles. La vía aérea no suele ser necesario que la intervengamos. La ventilación espontánea está adecuada y mantiene un normal funcionamiento cardiovascular. Cuando tenemos una sedación profunda, el paciente entonces responde, pero a estímulos dolorosos. La vía aérea en ocasiones puede ser necesario intervenirla, la ventilación espontánea puede ser insuficiente y usualmente se mantiene normal la función cardiovascular. Pero cuando tenemos una anestesia general, el paciente ya no nos responde a los estímulos dolorosos. La vía aérea usualmente es muy habitual que tengamos que intervenirla. La ventilación espontánea suele ser insuficiente y puede estar alterada la función cardiovascular. Con esto tenemos que entender que la sedación es un continuo y no siempre es posible predecir cómo va a responder el paciente de forma individual. Lo primero que debemos hacer es la evaluación del paciente. Lo primero que tenemos que hacer es una valoración preanestésica. ¿Para qué? Con el fin de poder determinar riesgos asociados al paciente, al procedimiento, y poder planificar mi sedación. Tenemos que hacer nuestra valoración común y corriente como la hacemos en nuestra práctica clínica: la edad, el sexo del paciente, los antecedentes y sus comorbilidades, qué medicamentos está administrándose en este momento, qué alergias tiene. Las comorbilidades, sobre todo cardiovasculares, hepáticas y renales, van a influir bastante en la farmacocinética. Evaluar si el paciente tiene algún riesgo o tiene alguna condición de riesgo, como un neonato, como un prematuro, como un paciente que está en cuidados intensivos y que está con una ventilación mecánica. Tenemos que preguntarles a estos pacientes si tienen dispositivos implantados u objetos extraños como balas o metralla o pedazos de armas de fuego y artículos ferromagnéticos que sean incompatibles con el resonador. Además, hay que hacer un buen examen físico, sobre todo de la vía aérea. Tenemos que con esto buscar y pensar si podemos estar frente a un paciente con una vía aérea difícil y que, sabiendo esto, organizando mi plan de sedación,
pueda anticiparme alguna complicación. Entonces, por ejemplo, valoro un paciente que sea obeso, que tenga el cuello corto, que ronque, que tenga disnea. En personas más jóvenes, la hipertrofia de amígdalas y adenoides, que tenga alteraciones en la vía aérea, como estenosis, como traqueomalasias, como tumores, pero los tumores también pueden estar afuera de la vía aérea, como cuello mediastino. Siempre evaluar todos nuestros criterios de vía aérea difícil, mirar el Mallampati, la distancia tiromentoniana, clasificar a nuestros pacientes según el ASA, pero vamos a tener unos factores que van a ser fisiopatológicos que nos van a modificar la farmacocinética de los medicamentos. El primero va a ser la edad. Conforme avanza la vida, pues vamos a tener un deterioro fisiológico que va a ser progresivo. Este deterioro a nivel cardiovascular, hepático y renal empieza más o menos a los 30 o 40 años, pero se hace muy significativo a partir de los 60 y 65 años, que es cuando definimos adulto mayor. Usualmente, este tipo de pacientes entre el adulto y el adulto mayor pueden empezar a tener una reducción de la motilidad intestinal y retraso en el vaciamiento gástrico que impacta directamente en dos cosas: la absorción gastrointestinal de los medicamentos y la biodisponibilidad. Cambia el tejido adiposo, este aumenta y disminuye el tejido muscular. Además, también cambia los porcentajes de agua, disminuye el agua intracelular y esto nos va a afectar en la distribución de los fármacos. Tenemos cambios en el gasto cardíaco que puede llevarnos a tener hipoperfusiones de órganos, que en este caso los que más nos interesan son hepático y renal, y esto afecta directamente en el metabolismo y en el aclaramiento de los medicamentos. Con respecto a las proteínas, conforme pasa el tiempo, no quiere decir que vaya a haber una disminución de las proteínas totales, sino que entre el grupo de proteínas totales van a haber algunas que aumenten, otras que disminuyen, entonces mantienen como un equilibrio. Usualmente disminuye la albúmina, pero se puede mantener la alfa-1 glucoproteína ácida. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a tener unos medicamentos que van a tener una alta unión a proteínas, sobre todo a la albúmina, como es el propofol, y el alfa-1 glucoproteína ácida, que es el midazolam. Entonces, si voy a tener disminución de las proteínas y mis fármacos no se unen a esas proteínas, el fármaco que esté libre es el que va a generarme el efecto. A más fármaco libre, porque no tengo proteínas para unirlo, voy a poder presentar efectos secundarios en mis pacientes. La parte hepática suele empezar a disminuir, más o menos a los 70 años. Se necesita el doble de tiempo para poder metabolizar los fármacos. Podemos tener una alteración del metabolismo del primer paso. Usualmente el de segundo paso suele estar, se mantiene más bien estable, y podemos ver alteraciones o disminución en los sistemas enzimáticos, como es el del citocromo P450, que también nos va a repercutir en los medicamentos que tengan metabolismo hepático basado en estas enzimas, y nos generen pues un retraso en el metabolismo. Por ende voy a tener mucho más fármaco como en espera de metabolizarse, y puedo tener riesgo de efectos no deseados. Y en nuestra parte renal vamos a tener también una disminución más o menos después de los 65 años. Los hombres tienen una disminución de las mujeres de 0,8 mililitros metro cuadrado y los hombres de 1,2 a 1,4. Con respecto al peso, y lo que más nos importa en el peso es la obesidad. La obesidad está asociada a factores o a comorbilidades cardiovasculares, renales, endocrinas como la diabetes, también psiquiátricas, y la obesidad cambia la fisiología del paciente, repercutiendo en la farmacocinética. En el obeso voy a tener mucho más tejido adiposo, los órganos también aumentan de tamaño, el corazón, el riñón, el hígado. Se puede aumentar el flujo hacia estos órganos y las actividades o como el funcionamiento puede aumentarse. Entonces esto repercute en que tengo un metabolismo más rápido y un aclaramiento más rápido de los medicamentos. Cuando hablamos del estado nutricional, quiero hacer hincapié o quiero especificar, y es sobre todo el estado de las proteínas. Por lo anteriormente mencionado, el fármaco que esté libre va a ser el que va a actuar. Si yo tengo un estado nutricional deficiente en el cual tengo disminución de las proteínas, pues voy a tener mucho más fármaco libre.
Y con respecto a las comorbilidades y las condiciones de los tejidos, los tres sistemas que más van a verse afectados o que más nos van a afectar la farmacocinética van a ser el hepático, el cardiovascular y el renal. En las enfermedades hepáticas podemos ver estos tres grandes grupos, tanto cardiovascular, hepático y renal. Las tres van a alterarnos el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal. Entonces eso repercute en la absorción de los fármacos. Además, las enfermedades hepáticas alteran la función del hígado. Estos pacientes pueden tener edema o ascitis y eso nos va a cambiar el volumen de distribución aparente de los medicamentos. El flujo sanguíneo puede disminuir, por lo que disminuye la función y puede disminuir la actividad enzimática. Las proteínas también pueden verse afectadas y esto nos va a generar que tengamos volúmenes de distribución aumentados por toda esa cantidad de líquido que tiene el paciente. Puede disminuir el aclaramiento renal porque disminuye la función, tengo hipoperfusión del hígado y se me puede prolongar las vidas medias de los fármacos. Con las enfermedades cardíacas vamos a tener una gran variedad, valvulares, coronarias, isquémicas, arritmias de la parte estructural. Y en todas estas vamos a tener alteraciones del gasto cardíaco, podemos tener gastos cardíacos disminuidos, aumentados, congestión cardíaca, podemos tener hipoperfusiones y podemos tener una circulación que puede ser deficiente. Cuando tenemos hipoperfusiones en los órganos, sobre todo el hepático y el renal, volvemos a caer en lo mismo, que tengo disminución de su función y voy a tener un enlentecimiento en el metabolismo y en el aclaramiento de los medicamentos. Y en las enfermedades renales tampoco se quedan atrás, voy a tener edemas, esto me va a cambiar el volumen de distribución, se hipoperfunden, la función disminuye, el aclaramiento de creatinina se altera y todo esto repercute directamente en la farmacocinética. Entonces, ¿a qué problemas nos vemos enfrentados los anestesiólogos al realizar una sedación? Nuestro principal problema es poder planear mi sedación conforme a mi paciente, individualizando mi paciente, viendo su fisiología, sus comorbilidades y esto cómo impacta. Voy a repetir mucho que esto va a influir en que yo pueda planificar mi sedación porque me puede anticipar alguna complicación. Entonces, cuando yo planeo mi sedación, no solamente planeo qué medicamentos voy a darle al paciente, sino también qué equipos biomédicos necesito, mi equipo en la parte de salud humano, cuántas personas necesito, quiénes van a estar en función de lo que de mi riesgo o del riesgo que yo anticipo en mi paciente, tener un equipo que esté sólido, que todos entiendan y hablen el mismo idioma, porque en muchas ocasiones podemos vernos enfrentados a que tenemos un muy buen equipo, pero que no está adaptado, en este caso, a dar una sedación fuera de quirófano en resonancia y pues no vamos a tener la misma agilidad que podríamos tenerla con un equipo que esté enterado de cómo se manejan las cosas. Por otra parte, podemos ver o estar expuestos a los trastornos de pánico, de ansiedad y de claustrofobia. El porcentaje de pacientes que lo presentan más o menos es de un 5 a 10%. Y estos trastornos no solamente se dan cuando yo ingreso al paciente en el resonador, sino desde que el paciente se mentaliza con que tiene un día para ir al hospital. Ingresa al hospital, ingresa a la sala de sedación, se retira la ropa, se queda en bata, hay muchas personas alrededor poniendo la monitoría, la vía aérea, canalizando, se introduce al paciente al resonador, que es un cilindro que es angosto. Entonces, todo este entorno hace que esos trastornos se empeoren y podemos tener algunas técnicas para poder disminuir esa ansiedad en los pacientes, como por ejemplo en nuestra valoración preanestésica explicarle al paciente puntualmente en qué consiste un resonador, cómo es el cilindro, que va a haber ruido, que va a haber más personas. Explicarle al paciente eso ya va a hacer que cuando él llegue ya lo sepa y la angustia sea menor. Podemos también permitirle que se quede con un familiar o un acompañante mientras se hacen las tomas de imágenes. Podemos dejar los altavoces abiertos y estar comunicándonos con el paciente, ponerle música relajante. Y esto pues al final repercute un poco en que el paciente
quede más tranquilo. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos son los temblores o los movimientos de los pacientes. El ruido del resonador, la radiofrecuencia, genera mucho ruido que puede ser molesto e incómodo para el paciente, sobre todo cuando los tiempos de las imágenes son largos. Y por último, podemos tener pacientes con algunos dolores que los limiten a quedarse en X tiempo, que usualmente es un tiempo importante, quietos e inmóviles en el resonador. ¿Quiénes deben ser los proveedores de la sedación? Tener claro que la persona que da la sedación no solamente pone medicamentos, sino que tiene que ver los signos vitales del paciente, tiene que revisar la ventilación del paciente y tiene que asegurar la vía aérea. La ASA, en las guías de la ASA, es muy enfática en decir que la persona que dé la sedación tiene que ser experto en dos cosas. Uno es la vía aérea y dos es el soporte vital. Y las personas o los médicos más entrenados en vía aérea y soporte vital van a ser los anestesiólogos. Sin embargo, hay que recordar que en Colombia se permite que los médicos generales den una sedación grado 1 y grado 2 y que a pesar de que la gran mayoría de sedaciones no presentan complicaciones, no estamos exentos ni nosotros ni ellos de que se puedan presentar. Por ende, la persona más idónea para este trabajo es el anestesiólogo. Y esto con el fin de poder dar una sedación segura a nuestros pacientes. Con respecto entonces a la seguridad del resonador, nos vemos enfrentados a tres cosas. Primero, el campo magnético. El resonador se comporta como un imán. Y cuando hablamos del campo magnético, hablamos de susceptibilidad magnética. Cuando un cuerpo, un objeto es poco susceptible o nulo, no tiene susceptibilidad magnética, hablamos de que son diamagnéticos, como el cuerpo humano, como el oro, como el titanio, como la silicona, como el nylon. Pero cuando la susceptibilidad magnética es importante, hablamos de paramagnético. Y cuando esa susceptibilidad magnética es muy fuerte y muy potente, hablamos de sustancias ferromagnéticas. ¿Esto por qué es importante? Porque los objetos ferromagnéticos están contraindicados y son incompatibles con el resonador. Cosas tan frecuentes y de nuestro uso cotidiano como es unas pinzas, como son unas tijeras, como es un bisturí, como es un bolígrafo, pueden actuar como proyectiles y se van a pegar o adherir al resonador. Y esto puede generar lesiones importantes, no solo en el paciente, sino en nosotros y en nuestro personal de salud, a todo nuestro equipo. Por eso es importante siempre preguntarle a los pacientes si tienen dispositivos implantados como los de ortopedia, los oculares, los óticos, como los coils, las válvulas cardíacas, como los filtros de los vasos sanguíneos. Usualmente, actualmente, estos tipos de objetos son compatibles con el resonador, pero puede pasar que hayan objetos pasados o más antiguos que no sean compatibles y no se pueda llevar a cabo la imagen. Por ejemplo, los marcapasos hay que preguntarlos en los pacientes porque deben resincronizarse y preguntarle a los pacientes si tienen objetos en el cuerpo que no se hayan podido retirar, como los perdigones, porque pues tienen una contraindicación relativa, sobre todo cuando está muy cerca del sistema nervioso o de vasos sanguíneos. La otra parte en la seguridad del resonador está puesta en el ruido. ¿Qué pasa? La radiofrecuencia genera demasiado ruido y eso puede generar lesiones transitorias o permanentes en el paciente. Por eso todos los pacientes deben ir con protectores acústicos o tapones en los oídos para poder disminuir un poco la intensidad de este ruido. Y por último, la radiación, que es una radiación electromagnética y que, como lo había dicho anteriormente, la FDA estipula desde 1996 que lo seguro es que sea menor de 4 teslas. Entonces, para entrar en materia con los medicamentos, lo primero que voy a hablar
es de las propiedades farmacocinéticas de los medicamentos y elegimos 6 medicamentos que son los que más utilizamos en sedación: el propofol, el midazolam, la dexmedetomidina, la ketamina, el fentanil y el remifentanil. El propofol entonces pertenece al grupo farmacológico de los alquifenoles, tiene un volumen de distribución de 300 mililitros kilogramo, es muy liposoluble, tiene un metabolismo hepático, tiene un aclaramiento de 30 mililitros kilogramo minuto, con una alta unión a proteínas y con una vida media de acción de 30 a 60 segundos. El midazolam pertenece a las benzodiazepinas de corta acción, también es muy liposoluble, tiene un volumen de distribución de 400 mililitros kilogramo, con un metabolismo hepático, con la enzima CYP 450, con un aclaramiento de 7 mililitros kilogramo minuto, una alta unión a proteínas y una vida media de acción de 1 a 3 minutos. La dexmedetomidina es un agonista de los receptores alfa-2, es hidrosoluble, tiene un volumen de distribución de 2 a 3 mililitros kilogramo, con un metabolismo hepático y su aclaramiento es un poco diferente. Es de 10 a 30 mililitros kilogramo minuto, con un efecto pico a los 10 y 15 minutos y un tiempo de latencia de 5 a 10 minutos. Tiene una unión a proteínas media y tiene una vida media de acción de 15 minutos. La ketamina es un derivado de la feniciclidina, es liposoluble con un volumen de distribución de 0.3 mililitros kilogramo, tiene un metabolismo hepático por la citocromo, un aclaramiento de 18 mililitros kilogramo minuto, tiene una unión baja a proteínas y inicia su acción a los 40 a 60 segundos. El fentanil es un opioide sintético 40 veces más potente que la morfina. Tiene un volumen de distribución de 600 mililitros kilogramo, es muy liposoluble, tiene un metabolismo hepático, un aclaramiento de 13 mililitros kilogramo minuto, con una unión media a proteínas y un inicio de acción de 4 a 5 minutos. El remifentanil es un opioide también sintético, 400 veces más fuerte o más potente que la morfina, con un volumen de distribución de 200 mililitros kilogramo, y es diferente su metabolismo porque va a ser metabolizado por esterasas plasmáticas. Tiene un aclaramiento de 40 mililitros kilogramo minuto, con una unión a proteínas media y una vida media de acción de 5 minutos. Entonces, para saber cómo va a actuar estos medicamentos y qué efectos van a generarse en nuestro sistema cardiovascular, respiratorio y sistema nervioso y otros efectos que tenga, hay que saber el mecanismo de acción de estos fármacos. Entonces, el propofol es un agonista de GABA-A, genera una inhibición de los receptores de NMDA por los canales de sodio, disminuye la concentración de serotonina en el área postrema, lo que lo hace ser antiemético, y genera un antagonismo de la ciclina en médula espinal porque bloquea los canales de sodio. Los efectos a nivel cardiovasculares del propofol van a ser depresores. Va a disminuirnos la presión arterial más o menos en un 40%, pero esto es dosis dependiente. Disminuye el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular periférica. Nos disminuye el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo y del sistema nervioso simpático, generándonos vasodilatación. Los efectos a nivel respiratorio también van a ser depresores, va a dar apnea, va a disminuir nuestro volumen corriente, pero nos aumenta la frecuencia respiratoria y puede generar broncodilatación. El sistema nervioso es hipnótico, amnésico, sedante, anticonvulsivante, disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral, el flujo sanguíneo, la presión intraocular y la presión intracerebral, puede generar alucinaciones y fantasías sexuales u opistótonos o mioclonías. Y entre sus otros efectos es antiemético, antipruriginoso. Se ha visto que disminuye la quimiotaxia de los leucocitos y disminuye la fagocitosis. Con respecto al midazolam, el midazolam es un agonista GABA-A. En el sistema límbico actúa en el hipocampo y en la amígdala generando ansiolisis y genera una inhibición presináptica en la médula espinal, en la formación reticular del tallo encefálico, de los ganglios de la base y del cerebelo, que genera miorrelajación. Nuestros efectos cardiovasculares, la presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden ser estables o levemente disminuirse. Va a disminuir la resistencia vascular, pero aumenta la capacitancia venosa. Sistema respiratorio deprime y es dosis dependiente, apneas y depresión respiratoria.
Y nuestro sistema nervioso entonces nos va a dar hipnosis, amnesia anterógrada, sedación, ansiolisis, anticonvulsivante, disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, pero puede conservar los potenciales somatosensoriales auditivos. Se ha visto que puede tener un efecto antitumoral, sin embargo, no hay estudios relevantes que soporten este efecto. También es relajante muscular y disminuye las náuseas y vómito en el posoperatorio. La dexmedetomidina es un agonista alfa-2 selectivo. En los efectos cardiovasculares va a disminuir la presión arterial, la presión media, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. Nos puede generar vasoconstricción. No tiene efectos a nivel respiratorio, no genera depresión respiratoria. En nuestro sistema nervioso va a dar amnesia, sedación, analgesia, disminuye el flujo el flujo sanguíneo cerebral y la presión intraocular, y nos habla de que puede ser nos da la característica de que sea neuroprotector. Esto porque disminuye la incidencia de delirium, porque genera un efecto contra la isquemia y contra el daño hipóxico. Además, disminuye la salivación. La ketamina es un antagonista de los receptores de feniciclidina, del receptor de NMDA. Aumenta, nos mantiene más, genera un aumento de la parte de los efectos cardiovasculares, presión arterial, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, sistema nervioso simpático, es ionotrópico negativo. Los efectos respiratorios son mínimos, suele ser muy potente a nivel de broncodilatación, puede aumentar la salivación de los pacientes. En nuestro sistema nervioso genera amnesia disociativa, en el cual el paciente puede tener los ojos abiertos, tener algunos movimientos, pero el paciente no se entera, el paciente ya está sedado. Genera analgesia, aumenta el consumo de oxígeno a nivel cerebral, el flujo y la presión intracerebral. Otros efectos son las reacciones de emersión, que son estas malos despertares o pesadillas que tienen los pacientes o alucinaciones que presentan. También actúa como antidepresivo y puede generar mioclonías. Y con respecto a los opioides, que son el fentanil y el remifentanil, el fentanil es un agonista de los receptores mu y kappa, el remifentanil de los receptores mu. Los efectos cardiovasculares del fentanil son escasos, suele presentar bradicardia leve, y del remifentanil suelen ser más intensos, disminuye más la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. En nuestro sistema respiratorio deprimen, generan depresión respiratoria y apnea. Efectos a sistema nervioso generan sedación, y otros efectos son analgésicos, generan rigidez muscular, náusea y vómito, estreñimiento, retención urinaria, prurito, escalofríos. Y antes de pasar acá, quería rápidamente nombrar por qué era importante traerles a colación las propiedades farmacocinéticas y explicar un poco los medicamentos. Y es porque con el volumen de distribución de los medicamentos yo voy a calcular la dosis inicial de bolo, y con el aclaramiento voy a calcular la dosis de mantenimiento de mis medicamentos. Ahora sí. ¿Cuáles son nuestros requerimientos básicos o qué es lo que necesitamos de estándar para poder dar una sedación segura? Entonces vamos a necesitar unos equipos básicos. Tenemos que tener una máquina de anestesia que sea compatible con nuestro resonador, al igual que un monitor, porque la monitoría debe ser continua en estos pacientes. Todo esto debe ser compatible con el resonador. Tenemos que tener también un sistema de aspiración de las secreciones, tener todos mis medicamentos a la mano, mis inhalados, los opioides, los relajantes, los hipnóticos, los antagonistas que van a ser nuestros antídotos, los medicamentos para reanimar a los pacientes, todos los dispositivos para poder administrar los medicamentos como jeringas, como la solución salina, y nuestros dispositivos para el manejo de la vía aérea. Cuando hablamos entonces de los dispositivos de vía aérea, previamente en nuestra valoración preanestésica debimos haber creado un plan de sedación y un plan de posibles riesgos. Debemos también tener un laringoscopio, hacer
que sea compatible con el resonador, tener tubos y máscaras laringias de diferente tamaño, cánulas orofaciales, cánulas orofaringias y nasofaringias de varios tamaños, y se recomienda que los pacientes que van a ir a sedación todos tengan un suplemento de oxígeno, que yo les ponga oxígeno suplementario por algún dispositivo para poder aumentar la FiO2 y evitar, no evitar, sino de pronto cuando los pacientes tengan las apneas o las depresiones respiratorias, tengan una reserva de oxígeno importante. Entonces, entre nuestros dispositivos de administración de oxígeno vamos a tener de menor FiO2 a mayor FiO2, la cánula nasal, la máscara simple, nuestra máscara con reservorio y las máscaras con sistema Venturi. Pero, ¿y cómo y qué porcentaje de FiO2 me dan estos dispositivos? Entonces, nuestras cánulas nasales pueden ir de 1 a 4 litros por minuto, dándonos una FiO2 de 24 a 36%. Nuestras máscaras simples pueden ir de 5 a 8 litros, dándonos de 40 o 60% de FiO2. Las máscaras con reservorio de 10 a 15 litros por minuto, con una FiO2 alta de 90 al 100. Y nuestros sistemas de alto flujo, que son los Venturi, pueden ir de 3 a 15 litros, dándonos unas FiO2 de 26% a 50%. ¿Qué riesgos y complicaciones tenemos con estos pacientes? Y hay que entender que el principal factor de riesgo del paciente es su enfermedad y la condición del paciente. Podemos tener hipotermia. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que es muy frío, el paciente está con una bata que se lo puede cubrir con una sábana, pero esto es muy delgado. Podemos infundir líquidos fríos, entonces por el contrario deberíamos mantener la normotermia en estos pacientes. La hipoventilación y la apnea, que es la complicación más frecuente a la cual nos vemos enfrentados, la bradicardia, que puede estar asociada con medicamentos, la broncoaspiración, el broncoespasmo y el laringoespasmo. Con respecto al laringoespasmo, por ejemplo, tener en mente que podemos tener medicamentos que nos aumenten las secreciones, como es la ketamina, y podemos, por ese aumento de secreciones, generar pues un laringoespasmo. Las alergias a medicamentos o a los medios de contraste, y un riesgo o complicación que es poco frecuente, pero que es muy temido, pues es el paro cardiorrespiratorio y la muerte. Entonces, ¿qué tipos de fármacos usamos en sedación? Y para hablar de estos fármacos, primero tenemos que basarnos en la fisiología de nuestro paciente objeto, que en este caso es el adulto y el adulto mayor. A nivel cardiovascular, estos pacientes van a aumentar la presión arterial, van a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo, disminuye la complianza del ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco, y estos pacientes suelen tener patologías asociadas como hipertensión, arritmias como la FA, alteraciones en el electrocardiograma. A nivel pulmonar, voy a aumentar el volumen residual, la capacidad funcional residual, aumento mi trabajo respiratorio, disminuye la elasticidad y la superficie de intercambio gaseoso. Importante, disminuye los reflejos protectores de la vía aérea y la inmunidad. A nivel cerebral, voy a tener una disminución de la cognición, de la memoria, de la fijación. Puedo ver atrofia del cerebro en estos pacientes, y se ha encontrado pequeños infartos cerebrales que al final no repercuten importante en la hemodinamia de los pacientes. El 20% pueden tener demencia senil, y en el resto del sistema, sobre todo renal, hepático y en tejido adiposo, voy a tener aumento de tejido adiposo, disminución de masa magra y disminución de la función del flujo y del tamaño renal y hepático. Pero ¿y esto por qué me interesa saberlo? Porque esto tiene un impacto directo con la farmacología. Voy a tener alteraciones de la farmacocinética y la farmacodinamia, voy a tener alteraciones en la densidad y la sensibilidad de los receptores, y al final tengo un deterioro de los mecanismos que me van a mantener la homeostasis del cuerpo. Entonces, si yo tengo una disminución del volumen de distribución, a igual dosis voy a tener más concentración plasmática de estos fármacos. Voy a tener cambios en la sensibilidad de los receptores, voy a ser mucho más sensible a las benzodiazepinas y el propofol, por ejemplo. Voy a tener disminución de las proteínas totales, lo que me va a generar que voy a tener más fármaco libre, más actividad, más posibilidad de efectos secundarios.
voy a tener disminución del metabolismo y del aclaramiento hepático, que genera que tenga más aumento o un aumento en la concentración de los fármacos que me requieren biotransformación, entonces los voy a tener ahí en fila porque no se pueden metabolizar y voy a tener más efecto. Y cuando tengo aumento del tejido adiposo, disminuye la concentración plasmática de los fármacos lipofílicos. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Y es que tenemos que empezar a pensar que conforme avanza la edad, debemos disminuir o debemos pensar en disminuir dosis de medicamentos para poder evitar los efectos secundarios de estos. No tenemos un esquema farmacológico universal para sedación en resonancia magnética. No hay algo estipulado que nos diga, empiece, paso 1, paso 2, paso 3. Esto es algo de individualizar a nuestros pacientes, de entender la farmacología y la farmacocinética y la parte fisiológica de ellos y cómo afecta en nuestra farmacocinética para así poder determinar qué fármacos y a qué dosis son los más oportunos para nuestros pacientes. A continuación les traigo algunas dosis de los textos guías que son Miller, de las guías de la ASA y en TCI. Entonces, en Propofol tenemos que la dosis de sedación en Miller nos habla de 25 a 75 microgramos kilogramo minuto. Antes de continuar, quiero hacer la aclaración que podemos encontrar variaciones pequeñas en la dosis y que de pronto en la práctica clínica utilicemos menos dosis. Esto, vuelvo y lo recalco, se justifica en mi paciente, en que yo lo individualizo. En muchas oportunidades la dosis que yo tengo acá plasmada puede que sea mucho para mi paciente y deba disminuirla o deba modificarla. Entonces estaría bien. Entonces el Propofol también podemos utilizarlo de 0.5 miligramos kilogramo de 3 a 5 minutos o de 0.5 a 1 miligramos kilogramo hora endovenoso. En TCI la concentración plasmática va de 1 a 2 nanogramos mililitro. El midazolam en Miller nos habla de 0.5 a 1 miligramos endovenoso o intramuscular de 0.07 y en TCI de 50 a 150 nanogramos mililitro. La dexmedetomidina en Miller nos habla de 0.3 a 0.7 microgramos kilogramo 15 minutos antes o de 0.2 a 1.2 microgramos kilogramo hora. Con respecto a la ketamina, Miller nos habla de 0.2 a 0.8 miligramos kilogramo endovenoso de 2 a 3 minutos, 0.05 a 0.5 miligramos kilogramo hora, en TCI de 300 a 500 nanogramos mililitro. Con el fentanil en Miller nos habla de 25 a 75 microgramos kilogramo minuto, de 0.5 a 4 microgramos kilogramo hora o bolos de 25 o 50 microgramos endovenoso. Y con respecto al remifentanil podemos ir de 0.05 a 0.15 microgramos kilogramo minuto y en TCI lo buscamos de 1.2 nanogramos mililitro. Antes de pasar, respecto a las dosis del TCI, las traigo a colación porque la infusión controlada por objetivo tiende a ser mucho más segura. Yo calculo mis dosis de bolos iniciales por el volumen de distribución y mi mantenimiento por el aclaramiento que los pacientes tengan. Además de eso, dependiendo de la edad del paciente y las comorbilidades, puedo empezar a disminuir las dosis en un 25%. En esta siguiente diapositiva lo que traigo son los esquemas más frecuentes o las combinaciones de medicamentos más frecuentes. El Ketodex y el Ketofol, que es la ketamina con dexmedetomidina, y la ketamina con propofol, ambos pueden ser usados en infusión o en bolo, y el propofol con el midazolam, que suele administrarse en infusión, y recordar que si tenemos alteraciones hepáticas en el metabolismo del citocromo CYP3A4, podemos tener alteraciones en estos medicamentos o en la farmacocinética de estos medicamentos. Con respecto a nuestros dispositivos de monitoreo, siempre debemos hacer un chequeo previo a la sedación. Volver a revisar nuestra valoración preanestésica. Mirar que el consentimiento informado esté firmado. Volver a revisar nuestra vía aérea. Puede que en ocasiones se nos pasen algunas pequeñas cosas que pueden repercutir importante en nuestro plan de sedación.
La monitoría básica debe ser continua, desde que el paciente entra hasta que el paciente sale, y en la recuperación igual. Se debe monitorizar saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, el expirado de CO2, la temperatura y el electrocardiograma. También tenemos, para poder monitorizar a nuestros pacientes, unas escalas de sedación que, valga la redundancia, nos ayudan a ver el grado de sedación de nuestros pacientes. Las más frecuentes o las que más utilizamos son la escala de sedación de Ramsay, la SAS, que es la de sedación-agitación, y la RASS, que es la de Richmond. Lo que buscamos tener con una escala RASS es que tengamos una sedación mínima en -2, una sedación profunda en -3 y -4. ¿Y esto qué significa? Entonces, en la escala RASS vamos a tener 0, un paciente alerta y calmado, -1, somnoliento, -2, una sedación leve, -3, moderada, -4, profundo, y en la -5 no tengo respuesta. Y por encima, +1, el paciente va a estar inquieto, +2, agitado, +3, muy agitado, y 4, combativo. Traigo a colación también importante la monitoría de la profundidad anestésica, o el BIS. El BIS es un parámetro desarrollado a partir del análisis bioespectral del electroencefalograma, que analiza el patrón de las frecuencias de las ondas cerebrales y convierte este patrón en un número según la profundidad de sedación, y estima el grado de la actividad cerebral, eléctrica cerebral. Entonces nos va a generar unos valores que vamos a ir de 100 a 0. 0 es una supresión en el electroencefalograma y 100 es un paciente completamente despierto. Si yo tengo un valor de BIS entre 100 y 90, mi paciente está despierto, tengo una ansiolisis, y eso es una escala RASS de 0 a 4. Si tengo de 80 a 90, es una sedación ligera, con un RASS de -1. De 80 a 60 es una sedación moderada o consciente, con un RASS que equivaldría a -2, -3. De 60 a 40 es una sedación profunda con un RASS de -4. Y cuando es menos de 40, es una sedación muy profunda con un RASS de -5. En la monitoría de la profundidad anestésica, entonces, del BIS, nos va a mostrar, o se va a apoyar en unas ondas cerebrales. Entonces vamos a tener 5 tipos de ondas: gamma, beta, alfa, teta y delta. Gamma va a ir de 30 o más Hz, beta de 13 a 30, alfa de 13 a 8, teta de 8 a 4 y delta 4 y menor de 4. Si tenemos ondas gamma, el paciente está completamente despierto. Tengo un paciente activo, tengo un cerebro que está activo. Si tengo ondas delta, el paciente va a estar muy suprimido. Cuando se disminuye la comunicación entre corteza y subcorteza, voy a tener ondas alfa. Pero si disminuyo entre la misma corteza, tengo ondas delta. Realmente no hay un valor establecido que nos diga cuál es el valor para la sedación, porque va a depender del tipo, de la profundidad de la sedación, pero se piensa que por encima de igual o por encima de 75 podemos tener un valor seguro. Traigo también esta imagen de abajo para mostrar que no solamente nos podemos basar en el número del BIS, sino que tenemos otros parámetros que nos pueden también correlacionar un poco cómo tenemos nuestra sedación o nuestra anestesia en los pacientes, y nos puede aclarar un poco más. Entonces podemos utilizar el PSI, que lo vemos acá abajo, que sería el índice del estado del paciente. Lo ideal es que sea entre 25 y 50. Si es más de 50, es un paciente que está activo, tengo mucha actividad en el cerebro, y si es menos de 25, pues tengo menos actividad. Podemos utilizar el CEP, que lo vemos acá abajo, que es la frecuencia espectral. Lo ideal es de 8 a 15 y nos habla de cómo ha estado la velocidad de mis ondas en los últimos 60 segundos. Las tasas de supresión van a ser, lo ideal es que sea 0, y las tasas de supresión son unas actividades isoeléctricas que preceden a una actividad normal. Y esto nos hace pensar que puedo tener dos cosas en mi cerebro, bueno, dos de las muchas cosas que podemos tener: que tenga mucha dosis de medicamento, o que mi cerebro no se pueda despolarizar por alguna isquemia. El porcentaje de la electromiografía, que es el que vemos acá abajo, lo ideal es que sea 0. Si yo tengo más, pues tengo una actividad más importante. El número de artefactos que van a hacer estas rayas blancas, lo ideal es que sea 0.
Y el porcentaje de asimetría, lo ideal es que sea no más de 5%, que nos muestre que mis ambos hemisferios, mis dos hemisferios, se están, tienen la misma como supresión anestésica, por decirlo de alguna forma. Si tengo uno más que otro, también nos puede hacer pensar que tenga más dosis o que tenga sobredosis o alguna isquemia. En la imagen, la parte superior es el lóbulo izquierdo, el hemisferio izquierdo, perdón. Y abajo, entonces, es el lóbulo derecho. Las ondas o las gráficas de color rojo quieren hablarnos de que tengo mucha más intensidad de estas ondas. Y las ondas azules nos hablan de que tengo menos potencia o menos fuerza de estas ondas. Para finalizar, las conclusiones a las cuales llegamos con la revisión de la literatura al realizar esta conferencia fueron: las imágenes obtenidas por resonancia magnética presentan un reto importante para el anestesiólogo. Los estudios hasta ahora no son suficientemente concluyentes para asumir la existencia de una seguridad absoluta de la resonancia. Se debe realizar previa a la toma de la imagen una valoración preanestésica para evaluar riesgos. La práctica de la sedación, lo ideal es que sea exclusiva del anestesiólogo. No hay esquemas de sedación universal, sino que debemos basarnos en la fisiología y en la farmacocinética y las comorbilidades de nuestros pacientes. Debemos tener una buena técnica de sedación basada en la farmacocinética para evitar complicaciones y alteraciones en la toma de la imagen, y se recomienda siempre una monitoría continua durante la toma de la imagen. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les dejo mi correo institucional y en este código QR pueden escanearlo y encontrar la bibliografía de la cual nos basamos para realizar la conferencia. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la profundización en la parte farmacológica, sobre todo. De hecho, pues es un reto muy particular. Nos gustaría escuchar no sé si el doctor Rojas está presente, que fue tu tutor, o de pronto el doctor Sanabria, que es el docente para esta asignatura, que tienen pues una amplísima experiencia específicamente en estos procedimientos. Creo que hubo un par de temas eh, que se nos quedaron por fuera del tintero y son las circunstancias particulares, por ejemplo, de reanimación en situaciones del paciente que te hace paro en resonancia, y de pronto escuchar un poco su experiencia sobre estas mezclas, el Fenketodex o el Ketodex, con respecto a estos procedimientos que a veces son tan rápidos, que sí se necesita una determinada profundidad de la sedación, pero además se necesita rapidez en la recuperación y se necesita que haya una fluidez importante en el transcurso de los pacientes, porque son pacientes con mucho volumen. Y los participantes pues que tengan más experiencia nos gustaría escuchar. No sé, Andrea, si sobre eso específicamente tengas algo que contarnos. Lo ideal cuando yo individualizo a los pacientes y teniendo en cuenta lo que usted dice, doctora, que no tenemos mucho espacio en recuperación, que se mueve rápidamente, que tengo un gran volumen de pacientes, pues debo también pensar en las dosis y en qué tipo de medicamentos utilizar para no prolongar esas sedaciones o esas recuperaciones y así de pronto congestionar mucho la zona de recuperación. Lo ideal es que los pacientes puedan recuperarse lo más rápido posible e irse para sus casas. De acuerdo, gracias, Andrea. ¿Alguno de los otros docentes o asistentes que nos quiera compartir su experiencia? Buenas noches. Buenas noches, doctor. No, básicamente, pues como poner en contexto, el dar anestesia en resonancia no solamente se limita a personas ansiosas, hay personas que, por ejemplo, pueden necesitar ese alivio del dolor porque la posición, estar acostado les puede aumentar el dolor, por ejemplo, en lumbalgias, en dorsalgias. En ese caso, por ejemplo, la piedra angular sería los opioides para el manejo del dolor.
Hay otras personas que son ansiosas y pueden manejarse con benzodiazepinas o con propofol. El reto es cuando ya viene gente muy enferma. Por ejemplo, la ortopnea es un reto porque a veces pueden haber pacientes en falla cardíaca o pueden haber pacientes que tienen algún problema pulmonar y no pueden estar acostados. Entonces ahí viene la decisión a veces de hacer la resonancia o no hacerle, porque puede haber circunstancias en las que no es segura, o proceder a intubar el paciente. Sobre todo también hay otros estudios que se hacen en prono con paciente con contraste oral, en los que también asegurar la vía aérea sea la mejor elección. No todos los sitios disponen, por ejemplo, de los dispositivos adecuados para resonancia. Por ejemplo, donde yo trabajo, ya pues tenemos anunciado que nos llega un perfusor compatible con resonancia, pero de momento lo hacemos con un titulador de goticas. Le ponemos ahí propofol y más o menos hacemos el cálculo de cuánto le puede pasar. Pero en esencia, la sedación es personalizada. O sea, cada paciente va a imponer un esquema distinto y una estrategia distinta de sedación. Para aclarar algunas cosas, hay pacientes, por ejemplo, con espondilitis anquilosante. Alguna vez me pasó un paciente que yo para resonancia definitivamente, un paciente que no puede acostarse, o sea, que en su vida normal no puede relajar el cuello, es un inconveniente. Para eso existe algo que se llama la resonancia de campo abierto, que no es un túnel, sino que es una C. Creo que en la ciudad no hay. Pacientes con marcapasos desde el 2006, creo que todos son amigables y compatibles con el resonador. Y pacientes, por ejemplo, también me ha pasado que tienen dolores crónicos y les mandan resonancias que los van a poner en posiciones antálgicas. Esa recuperación es bastante compleja porque a veces es necesario ponerle lidocaína, ketamina, tratar un dolor exacerbado que también puede ser muy complejo. Las unidades de recuperación generalmente están pegadas a resonancia. Lo ideal sería usar, si bien menos es más, como dijo, a veces un solo medicamento pues nos da mejor perfil que la mezcla de muchos, sabiendo lo titular obviamente. Y eso permite una mejor, más rápida recuperación. Finalmente, en alguna parte que mencionó, hay médicos que dan sedación, ojalá no den sedación en resonancia porque la resonancia es más impredecible de lo que puede ser eh, sedación para colonoscopia o endoscopia. Eh, y ¿qué más? Algo importante para decir, bueno, en el contexto ya laboral, siempre procurar que a uno cuando se cobrar, ojalá pueda cobrar todos los procedimientos que uno haga, ¿no? Porque se dan las dos situaciones, que pueden, por ejemplo, programar una serie de toda columna cervical, torácica, lumbar y solamente pagan un estudio. Lo ideal, pues ya en un entorno de negociación y laboral es que por lo menos le paguen un estudio y la fracción del otro o los otros que se hagan. Pues ya es un campo laboral que tarde o temprano pues también tienen que saber porque algunos anestesiólogos se mueven también, encuentran nicho en la realización de resonancias. Gracias. Gracias, doctor Luna. Definitivamente en este campo, pues lo importante es como compartir experiencias precisamente porque no hay una literatura específica y porque se habla mucho de la personalización de los pacientes. Con respecto también al campo laboral, es importante que nuestros residentes tengan claro que cuando les digan hay todo un nicho y realmente lo hay, todo un nicho en sedación, esto es algo que no es, digamos, que la rama favorita de muchos de nuestros colegas, porque esto tiene unas implicaciones y esto es complejo, puede llegar a ser muchísimo más exigente, más estresante que un procedimiento intraquirófano. Asegúrense de que tienen los equipos correctos. Andrea mencionaba, por ejemplo, que hay que asegurarnos de que estamos trabajando con una máquina que sea compatible con el resonador. En algunas entidades que no manejan cierto nivel de calidad, la máquina vieja, la que sacaron de quirófano, es la que mandan hacia los procedimientos fuera de quirófano. Pero siempre hay que asegurarnos de que el fabricante garantizó que es una máquina compatible con resonancia, es decir, que los equipos han sido sometidos
a cierto nivel de intensidad en Gauss o en Tesla, que no se va a descomponer y no va a dejar de funcionar y si no, no se va a desincronizar durante el tiempo que dure la resonancia si es que tenemos necesidad de la máquina o del ventilador. Porque si no, nos toca utilizar estos circuitos larguísimos que salen del área, pues del área 4, que es el área donde está ya el resonador, y tener la máquina afuera, aumentamos todos los espacios muertos para todos los volúmenes y eso nos crea complicaciones. Si van a usar perfusores, TCI, esto también tiene que ser compatible. Como lo mencionaba el doctor Luna, hay equipos relativamente nuevos que nos permiten hacer perfusiones TCI cerca del resonador. Igual, para no tener que poner equipos de venoclisis larguísimas, que lo que hacen es aumentarnos los espacios muertos y se retarda muchísimo el tiempo efectivo en el que el medicamento llega al paciente para alcanzar los sitios de efecto que nosotros necesitamos. Nunca subvaloren una anestesia por fuera de quirófano, una sedación por fuera de quirófano. Ese ha sido el gran problema a nivel nacional y a nivel mundial. Y definitivamente tiene un nivel de exigencia muy alto. Los equipos tienen que ser de óptima calidad y pues dar toda la importancia que tiene la valoración preanestésica. Si el paciente tiene un marcapaso, hay que preguntarle cuándo se lo pusieron, de qué tipo es, si porta la tarjeta, asegurarnos de que es compatible con la resonancia, igual con los equipos de material de osteosíntesis también, igual con las válvulas mecánicas, por ejemplo, que pues es ya cada vez hay que revisar también esa parte y tomarlo con toda la seriedad de la responsabilidad del caso, porque esto no existen las sedacioncitas, no existen los mascaracitos, y este es el campo en donde más complicaciones tenemos. No sé si alguno de los otros docentes tenga otra experiencia que nos quiera compartir, por ejemplo, en cuanto a qué mezclas usas, a qué mezclas están usando, o si han tenido experiencias de episodios de reanimación en procedimientos de resucitación. No sé si el doctor Sanabria estaba por ahí. Hola, Hola, doctor, buenas noches. bien, gracias. Es importante todo lo que han dicho, me ha parecido de un gran valor y comparto lo que han dicho la residente y los docentes que alcancé hoy. Yo quisiera agregar una sola cosa, hay que revisar cómo en su hospital, en su clínica, hacen los planes de reanimación cuando el paciente tenga un paro cardiopulmonar. Es muy diferente reanimar un paciente en cirugía que un paciente en resonancia. Entonces ese plan lo tienen que hacer desde antes, porque el paciente no se puede reanimar dentro del quirófano la mayor parte del tiempo. Hay que tener el plan de sacar el paciente, dije quirófano, hay que reanimar el paciente fuera de la sala de reanimación, porque de la sala del resonador, porque si no, cuando venga el personal externo, cuando ya nosotros necesitemos otros insumos, no van a ser compatibles y se van a presentar desastres peores. Entonces, los pacientes que hacen paro cardíaco, en lo posible, sacar lo más pronto posible el paciente de la sala del resonador y reanimarlo afuera. De resto, me pareció muy buena la exposición y lo que han dicho los docentes. Gracias, doctor, muy amable. Recomendación muy clave para tener presente, sobre todo para todos. ¿Preguntas, dudas, nuestros residentes? Bueno, siendo así y en aras de la hora, no me queda sino agradecerles su participación. Cordialmente invitados para el próximo lunes. Les enviaremos la invitación en su debido momento. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, por tu presentación y que tengan buena noche. Buenas noches, hasta luego para todos, gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias.